En directo a La Sexta Noche y acompañados de Ignacio Zembrero. Buenas noches, Ignacio, bienvenido. Estefanía Molina, buenas noches y bienvenida. Jesús Maraña, hola, placer como siempre. Francisco Maruenda, buenas noches. Eduardo Inda también nos acompaña, hola Eduardo. Y Inma Lucas, que se reincorpora de nuevo a La Sexta Noche. Tiempo que no te veíamos, bienvenida. 4 meses, por estos lares, desde el 8 de marzo. Desde el tiempo pasado aquel, desde aquel mundo anterior que ya hemos abandonado. Bien, vamos a hablar de momento lo que va a ser el futuro próximo. Hablamos de posibles subidas de impuestos, anunciadas por parte del gobierno, desmentidas por otra parte. Vamos a ver si poco a poco vamos conociendo qué es lo que va a pasar con los impuestos. Verónica Santos trae las últimas declaraciones de presidente y vicepresidente de gobierno. Sí, Iñaki, si ustedes se preguntan, ¿suben los impuestos? Les damos la respuesta. Quitamos esos interrogantes porque efectivamente suben los impuestos, aunque habrán escuchado que ahora se llama reforma fiscal. Es inevitable que tengamos que hacer una reforma fiscal. Cuando un socialista habla de justicia fiscal, llévense la mano a la cartera. Es decir, que nos van a freír a impuestos. El problema que tenemos es el siguiente. Nuestros gastos han crecido muchísimo desde el arranque de esta pandemia y nuestros ingresos han disminuido notablemente. ¿Cómo se soluciona una crisis de este calibre? ¿Qué hay que hacer en estos casos? Se lo explica el presidente del gobierno. Yo quiero bajar los impuestos. Es bueno que la gente tenga su dinero y que lo gaste. Lo que pasa es que en una situación como esta yo no puedo hacer lo que me gustaría. Primera prioridad, porque si no, de esta no salimos, la primera es reducir el déficit. Y el déficit se reduce gastando mucho menos y ingresando un poco más. Yo les había dicho que le respondía al presidente del gobierno, no les había apuntado exactamente cuál, pero sí, Rajoy se encontró con una crisis en la que también los gastos superaban a los ingresos, aumentaba el déficit, eso ocurrió en el año 12 y se vio obligado a subir los impuestos. Así que efectivamente suben los impuestos. Ahora vamos a tratar de entender exactamente cuál va a ser esa reforma fiscal. Nosotros vamos a hacer una reforma fiscal porque tenemos 7 puntos por debajo de ingresos públicos de la media europea. Lo vamos a hacer con justicia fiscal. Eso significa subir, por ejemplo, los impuestos a las grandes corporaciones y no a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, queda claro, suben los impuestos. Vamos a ver si averiguamos y clarificamos cuáles. Hemos hecho aquí un pequeño mapa de los impuestos que más o menos pagamos todos y, hombre, no todos son a las grandes empresas, no todos son a las grandes fortunas. ¿Cuáles de ellos, que también los hay más y menos progresivos, son los que van a subir? Bueno, pues salimos de dudas con las preguntas que le hizo Antonio García Ferreras al presidente del gobierno esta misma semana en Al Rojo Vivo. No se ha impuestos desarrollado. especiales y ambientales los va a haber. Sin duda. ¿El IVA va a subir? Yo creo que lo más importante es la justicia fiscal. Aquí se ha hablado por parte de nuestros socios de gobierno sobre el impuesto de grandes fortunas. ¿La clase media va a ver que sus impuestos suben, sí o no? Lo más importante es salir con un objetivo de crecimiento económico, de creación de empleo y de cohesión social. Bueno, pues ya tenemos algunas respuestas claras de lo que va a ocurrir, sí los especiales, sí los ambientales, no va a existir el impuesto de las grandes fortunas. Respecto al IRPF y el impuesto de sociedades, sí, aunque es verdad, apunta el presidente del gobierno, no a las clases medias, porque el pacto de gobierno firmado con Podemos incluía esa subida, 2 puntos para las rentas superiores a 130.000 euros anuales y subida de 3 puntos para las rentas superiores a 300.000. En el caso del impuesto de sociedades no afectaría a pequeñas y medianas empresas, sino 15% sería el tipo mínimo para las grandes empresas y 18% en el caso de entidades de crédito e hidrocarburos. ¿Han escuchado la respuesta del IVA? No demasiado certera o no demasiado clara. ¿Va a subir el IVA o no va a subir? Por ahora, dice el presidente del gobierno, no. La justicia fiscal está en buscar otros tipos impositivos, pero el Banco de España está insistiendo en que hay que subir los tipos reducidos o hiperreducidos de IVA, porque de ahí pueden salir ingresos que en estos momentos son muy importantes. Este es el planteamiento y ahora van a escuchar cuál es la crítica de la patronal. Yo respeto profundamente la legitimidad del gobierno para tomar las decisiones. Y en este sentido, porque lo tengo que decir también, pues que en este caso no compartimos tampoco el planteamiento fiscal. Nosotros pensamos que en estos momentos no es el momento de estos temas.
Bueno, y por último, los impuestos de nueva creación, la tasa Google, la de los gigantes empresariales, y la tasa Tobin, la de las transacciones, ya se están tramitando en el Parlamento. Podría incluso habilitarse el mes de agosto para su aprobación. Vamos a recordarles cuáles son. En principio tampoco serían para la clase media. Gigantes empresariales, la tasa Google gravaría aquellas empresas que tienen ingresos por encima de 750 millones de euros, 3 de ellos en España. Y en el caso de la tasa Tobin, la de las transacciones, gravaría un 0,2% en operaciones de compra de acciones, que eso sí, puede ser cualquiera de nosotros, o sea, también clase media, en el caso de compra a grandes empresas. Estos son los números, los hemos explicado brevemente, pero el titular queda claro, ¿no? Suben los impuestos. Bueno, vamos a incorporar a este debate a dos personas más, Juan Ramón Rayo, Gonzalo Bernardos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a los dos por estar aquí. Voy a empezar con Juan Ramón Rayo. ¿Qué te parece la reforma fiscal? Las palabras del presidente de Gobierno. También te voy a preguntar si crees que habrá subida de los tipos de IVA reducido y superreducido. Juan Ramón. Bueno, se trata de seguir engañando durante un tiempo más a la población porque, evidentemente, si el presidente del Gobierno trata de corregir el déficit público, un déficit público que en 2020 va a superar los 100.000 millones de euros únicamente subiendo impuestos y no recortando el gasto, es absolutamente imposible que tan solo con las subidas de impuestos a los tramos más altos del IRPF o a las grandes empresas reduzcamos de un modo significativo ese abultadísimo déficit público. Por poner unas cifras encima de la mesa que son cifras aportadas por el propio Gobierno en el acuerdo de presupuestos entre PSOE y Podemos. Hemos dicho que el déficit público de este año va a superar los 100.000 millones de euros. Bien, la recaudación que espera el Gobierno por la subida del IRPF a las rentas más altas es de 328, no 328.000, 328 millones de euros. La que espera por la subida de impuestos a las grandes empresas es de 1.700 millones de euros. Estamos hablando de unos 2.000 millones de euros. ¿2.000 millones de euros sirven para cubrir un agujero de 100.000 millones? Evidentemente no. ¿Y de dónde va a salir, por tanto, el dinero vía subidas de impuestos? Pues de esa respuesta del todo ambigua, del todo evasiva que ha dado el presidente del Gobierno ante la pregunta de García Ferreras. ¿Va a subir el IVA? Evidentemente va a subir el IVA como le ha planteado el Banco de España. ¿Van a eliminar o van a reformular los tipos reducidos y superreducidos, trasladando productos que tributan a gravámenes del 4 y del 10% al 21%, y probablemente también limiten las exenciones de este impuesto? Según el Ministerio de Hacienda, y ya terminó con esto, eliminando los tipos reducidos y superreducidos y las exenciones por IVA, se podrían recaudar entre 40.000 y 50.000 millones de euros al año. Comparemos 2.000 millones con esos 40 o 50.000. ¿Dónde está el dinero? El dinero está ahí, ensableado a las clases medias, y este Gobierno lo va a hacer. Bernardos, te escuchamos. Mira, a mí me hace mucha gracia los empresarios cuando le dicen: deme dinero, y deme dinero para salvar mi empresa, deme dinero para que los trabajadores no me cuesten un euro, porque para eso son los ERTEs. Pero, mire, no me suba impuestos y le voy a echar una bronca bestial si tiene un elevado déficit público. Estos señores piensan que cualquier presidente del Gobierno es el mago Merlín. Y hay que recordar, como muy bien habéis hecho vosotros, lo que hizo justamente Rajoy. Prometió que bajaría los impuestos y lo primero que hizo es subir el IRPF y el IVA. Entonces, Iñaki, hay que subir los impuestos, nos guste o no. Lo más imprescindible sería no hacerlo ahora, sino hacerlo cuando la economía creciera de forma elevada. Porque desde Europa nos van a decir: te doy 140.000 millones de euros, pero haz algo. Que si tú, España, tuvieras la misma presión fiscal y los mismos ingresos públicos en relación al PIB que el conjunto de la zona euro, tendrías 92.000 millones más de recaudación. Por lo tanto, Rayo tiene razón. No van a subir los impuestos solo para los ricos, van a subir para todo el mundo. Y espero que el Gobierno no cometa el error de subir el IVA superreducido y el reducido, porque afecta a la gente que menos dinero tiene. Si tiene que subir el IVA, que es imprescindible, porque se recauda poco, porque la tasa efectiva es el 15,8%, que suba el general, no los que afectan a la mayor parte de la gente humilde. Y en segundo lugar, lo que sí que tiene que hacer es justicia social. Y esa justicia social pasa por impuesto de patrimonio homogeneizado a nivel español, por un impuesto de sucesiones más elevado,
por más impuestos a las empresas que vengan sobre los ingresos, porque lo que no puede ser es que muchas estén tributando desde un paraíso fiscal. Y finalmente, es verdad, no basta solo con subida de impuestos, habrá que rebajar gastos, y los gastos de personal, es decir, funcionarios seguro y ya veremos si pensionistas, van a estar en el ojo del huracán. De momento, muchas gracias, Gonzalo. De momento el Gobierno no prevé ni bajar las pensiones ni bajar el sueldo de los funcionarios. Otra cosa a la que no ha contestado el Gobierno es la posibilidad de congelar pensiones y sueldo de funcionarios. Jesús Marañá. Bueno, es que ese es el recurso, digamos, más fácil para un gobierno para obtener ingresos, ¿no? O para reducir el gasto público, ¿no? De todas formas, como ahora mismo hay un gobierno de coalición de izquierdas, se supone que por una mínima coherencia con su propio programa no empezarán por ahí o no harán eso si pueden evitarlo. Porque aquí hay dos cuestiones, como ha explicado Bernardos. Por un lado, es verdad que lo ideal es que esa brecha que seguimos teniendo con la media europea, que es, según el último Eurostat, 6,3 puntos menos de presión fiscal en España que la media europea. Esa brecha, lo ideal sería abordarla y reducirla cuando las cosas van bien, en los años de vacas gordas, como se suele decir, ¿no? Pero en este país nunca es buen momento para subir los impuestos a los que precisamente más ganan. Esto ha pasado toda la vida. Y de hecho, según el sindicato Gesta de técnicos de Hacienda, entre 2015 y 2018 han sido 24.300 millones de euros lo que las empresas han evitado pagar de impuestos en España vía exenciones y deducciones en el impuesto de sociedades. Bueno, esto es que hay que saberlo y hay que decidir de una vez que, como se apuntaba, no puede ser que solo esté el Estado para sufragar cuando las cosas vienen mal y sujetar el empleo, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Bueno, hay que de una vez asumir la famosa progresividad fiscal que está en la Constitución y aplicarla en todos los aspectos que eso conlleva. Y eso conlleva que quienes más ganan, más tienen que tributar, sean física o empresas. Y en este caso, aquí el problema que tenemos es que hay muchas vías para no pagar lo que hay que pagar. Y además, no hay que olvidar la dosis de fraude fiscal que sigue en España casi en el doble también de la media europea. Todo esto o se aborda o es imposible que tengamos la posibilidad de luego en las épocas de bonanza reducir esa brecha como se debe, ¿no? Paco Maronda. Bueno, estos tópicos son habituales. Mira, yo desde que ya tengo una cierta edad, desde la época de UCD, fíjate si tarda hace años, yo he oído hablar de todas estas cosas, la brecha fiscal, evasión fiscal, economía sumergida, necesidad de resolverlo. Entonces, o resulta de que los gobiernos socialistas de UCD y del PP eran muy malos, querían favorecer solo a los ricos, no eran gente deleznable. No, es que no es tan fácil. Si fuera tan fácil, ya se hubiera resuelto, insisto. Yo no sospecho de Felipe González precisamente. Recordemos el Felipe que llegó en el año 82. Ahora ha cambiado, el 82, o de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Porque es muy complicado. Los de Gesta, no te ofendas, son los que no han podido ser inspectores de Hacienda. Son los técnicos fiscales, punto, ¿no? No son inspectores de Hacienda, por supuesto, no son ni siquiera subinspectores son de Hacienda. datos, son datos. Ya, bueno, son datos de los técnicos de Hacienda, no de ¿Y los de Eurostat tampoco te gustan? Bueno, entonces, si queréis, podemos entrar en el tema muy sencillo. Es decir, nada. aquí a corto plazo, a largo plazo, yo estoy de acuerdo con Jesús. Que paguen los que más tienen, es decir, perfecto, maravilloso, ¿no? ¿Para qué? Para más asesores, más coches oficiales, más gente viviendo en la mamandurria, directores generales que ni siquiera son funcionarios, Castells montando un show para que las universidades no sean de funcionarios, sino de amiguetes, estilo Castells. Es decir, vale, perfecto, bueno, pero eso ya para más adelante. Ahora tenemos un problema muy clarito, ¿eh? Es decir, que si seguimos machacando la competitividad de las empresas, este país no va a salir adelante. Pero entonces, Paco, ¿te parece mal que se suban los impuestos porque ya decides tú que se va a utilizar mal lo que se consiga recaudar? Porque vamos a ver... Mira, yo me juego... exigir que se utilice bien, pero no pongas por delante el carro antes de los bueyes, ¿no? PP y PSOE, a la que están en el gobierno, colocan a sus amigos en las empresas públicas. Punto. Ya está. Cuantas más empresas públicas tengamos, más amigotes tendremos colocados en las empresas públicas. Vale, bien. Oye, a mí no me parece razonable. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? El problema es muy sencillo. Nosotros, como bien decía Rayo, tenemos un problema de déficit público hecho un desastre. Es decir, vamos a acabar con más de 100.000 millones de euros. Más de 100.000 millones de euros, que se dice pronto, un 13%, un 15% del PIB, ya lo veremos. Caída de ingresos fiscales, ¿vale? Y caída y necesidad de gasto público exagerado. ¿Pero en serio tú crees que en mitad de la pandemia el problema fundamental y prioritario de este país es el déficit público?
Ah, no, es no que lo no es. dice eso ni No, Merkel. no, vamos, oye, pero nadie. si me escucharas, verías que te digo, eso es como vamos a estar, pero eso tendremos que pagar, ¿o no? Entonces, ¿cómo lo vamos a pagar? Se trata de Nos lo van a regalar Se trata de ciclos. No, oye, mira, vale, Aquí de repente aparecen 1 millón de keynesianos. Vale. Siempre No, cuando no, hace no. falta echar mano del Estado Es muy sencillo. para solucionar el problema. Pero Plantéaselo. luego, enseguida volvemos a lo de siempre. Tú ¿verdad? te vas a los austríacos y a los holandeses, que como son idiotas, igual lo compran, y dices, oye, mira, como yo soy muy listo, yo voy a seguir gastando como me dé la gana, y tú, oye, vamos a socializar la deuda, vamos a socializar, que eso os va a gustar mucho. No, hombre, te van a decir, oiga, usted lo que tiene que hacer es recortes. Entonces, no engañemos a la gente que nos está viendo. Y el presidente, cuando habla de justicia fiscal. ¿Tú crees que Europa nos va a exigir recortes con la ayuda? ¿Cómo no te va a que va a llegar de Bruselas? No, te van a decir, ¿usted cómo lo va a pagar? Oye, ¿tú alguna vez has ido a un banco y has pedido una hipoteca? Hay 77.000 millones de los 140 que si son transferencias directas. Vamos a ver, eso no es así todavía. Eso no es así todavía. No está aprobado. No está aprobado. Este gobierno, el de Italia, el de Francia, se va a tener que aprobar en los parlamentos de cada uno de los países. Y Austria te puede decir, oiga, a mí no me da la gana que con mis impuestos paguemos. Ya está. Entonces, o hacemos un planteamiento. Pues somos yo te digo, habrá que hacer un planteamiento. Tenemos este problema. No, habrá que hacer un planteamiento riguroso y ir a Austria, a Alemania, a Holanda, en lugar de hacer el cantamañanas que hacemos aquí muchas veces, decirles, oiga, no digo todos. Todos habrá que ir y decirles, oiga, lo que le pasó a Rajoy, es que de verdad... Vamos, te quiero preguntar, mañana lleváis en La Razón, Paco, una entrevista a la presidenta de Madrid, Ayuso. Le has preguntado de impuestos. Sí, adelántanos qué te dice. Ella no va, no solamente no va a subir impuestos, sino que va a bajar impuestos si puede. Lo cual me parece muy razonable porque hay que hacer que el dinero fluya y que se genere crecimiento económico. Es que si no se genera crecimiento económico... ¿Cómo va a pagar lo que le va a suponer reforzar la sanidad pública, los contratos que ha prometido? Pues a esforzarlo con los presupuestos de la comunidad. Y luego hay una parte de dinero que tiene que dar el Estado, como es normal, porque todo es Estado, y de la Unión Europea, sí, vamos. Antes de ir contigo, Eduardo, me voy a volver de nuevo con Gonzalo Bernados, con Rayo, a quien les quiero preguntar. Voy a empezar por Rayo. ¿Cuál es el futuro que creéis que va a tener nuestras pensiones? ¿Habrá posibilidad de mantenerlas? ¿Habrá posibilidad incluso de subirlas? ¿O va a haber que bajarlas? Juan Ramón. Bueno, a ver, el ministro Escrivá es deliberadamente ambiguo cuando dice que no van a recortar las pensiones. Se va a retrasar la edad efectiva de jubilación. De hecho, ese es el proyecto que está impulsando el ministro Escrivá, y eso de facto supone un recorte de las pensiones, porque supone que estás cobrando pensiones durante menos años. Si las alargaran hasta los 70, a los 80, a los 90 años, evidentemente la pensión que cobraríamos sería prácticamente nula. Por tanto, cuanto más tarde cobremos, menos pensión recuperamos de lo que hemos cotizado a lo largo de la vida laboral. Lo que no está tan claro, y este es el riesgo, este es el problema, es que solo con este retraso de la edad efectiva de jubilación consigamos cuadrar las cuentas. El ministro Escrivá cree que sí, porque tiene unas expectativas de evolución demográfica de España, tanto de incremento de la natalidad interna como de ingreso de población inmigrante, muy optimista. Él considera que España puede seguir creciendo de población hasta los 60 millones de personas. Y el problema es que si esas previsiones demográficas no se cumplen, únicamente retrasando la edad de jubilación no vamos ni mucho menos a solucionar el agujero enorme que se va a gestar en el sistema de pensiones durante las próximas 2 décadas. Si a ese agujero potencial, que nos lo jugamos todo a que la demografía vaya bien con la reforma que plantea este gobierno, le sumamos el enorme incremento que estamos viendo en la deuda pública, lo que significa es que no vamos a tener margen en el futuro para que el Estado asuma déficit en el pago de pensiones. Tenemos mucha deuda, tenemos un agujero potencial enorme en el sistema de pensiones, y jugárselo únicamente a la carta de retrasar la edad de jubilación efectiva durante un par de años es tremendamente irresponsable dada la situación financiera de España. Por tanto, o bien este gobierno miente cuando dice que no va a rebajar las pensiones, o simplemente está dejando que el problema termine de estallarle en la cara a futuros ejecutivos. ¿Qué futuro le esperan nuestras pensiones, Bernardos? Pues mira, lo primero que les espera es jubilarse más tarde. El ministro Escrivá quiere penalizar muchísimo la jubilación anticipada para intentar que se acerque lo más posible a la edad real de jubilación. En este momento, 65 años y 10 meses. No obstante, esos 65 años y 10 meses, ni los 67 de 2027, van a ser suficientes
para sostener estas pensiones. Porque hay que recordar que la generación del baby boom, aquellos que nacieron entre el año 57 y el 76, se va a jubilar en los próximos años. Y son más de 650.000 personas cada año. Por lo tanto, hasta ahora, si la economía hubiera ido normalmente, en los años siguientes podríamos haber mantenido el nivel adquisitivo de las pensiones. Con lo que nos ha caído, que es que todos somos más pobres, yo creo que la mayoría de personas que trabajan en el sector privado van a sufrir una bajada de salario. Y a mí me parece que es indudable, por solidaridad, por el hecho de que todos, de alguna manera, apostemos por salir juntos de la crisis, que bajen los salarios de los funcionarios y también que el gobierno se vea obligado a bajar mínimamente las pensiones. Seguramente lo que le dirán los funcionarios y lo que le dirá a los pensionistas es que lo que les baja ahora se lo dará en el futuro, pero es la única manera de coger y permitir cuadrar el déficit público. Y lo último, Iñaki, la mochila austriaca es la enésima tomadura de pelo de los trabajadores. Y te voy a dar unos datos para que lo veas. Si a un trabajador después de 10 años le despiden por despido improcedente y cobra 30.000 euros, se lleva 27.123 a su casa de indemnización. Con la mochila austriaca solo habría acumulado, si es idéntica a la del país donde se creó, 4.580. La diferencia es fundamental y cuando un partido como el PSOE coge y dice que la apoya, pues me pongo a temblar, porque ese es el mismo partido que dijo que quería liquidar la reforma laboral y un día la liquida el impar y el par continúa con ella. A mí me gustaría que partidos de izquierdas realmente hicieran políticas de izquierdas. Voy a pedir una última apreciación, una última frase, un titular a nuestros dos tertulianos economistas, Bernardos y Rayo. Voy a empezar por Bernardos. Breve, por favor, ¿eh? Mira, muy breve. Yo estoy harto de que aquí todo se soluciona bajando el dinero que cobran los políticos. Pedro Sánchez cobra menos que un directivo medio de cualquier gran empresa. Y según Eduardo Inda y su digital OK Diario, el gasto de los políticos en España equivale al 0,21% del PIB. Por tanto, señor Inda, si usted coge y dice aquí que todo se soluciona con lo de los políticos, escríbalo también en el diario, porque una cosa y otra no puede ser lo contrario. Estoy harto de escuchar esto una vez y otra. Desgraciadamente, las tijeras que se han de poner en España como consecuencia de esta crisis económica son muy gordas y nos van a afectar a todos. No nos afectarían si tuviéramos un banco central propio que comprara nuestra deuda y la quemara o nos perdonara los intereses y la devolución del capital, como previsiblemente sucederá en Estados Unidos o en el Reino Unido. Breve, por favor, Eduardo, que quiere contestar. A Bernardos habría que explicarle que aprenda un poco de matemáticas. Una cosa son los porcentajes y otra los términos absolutos. En Alemania hay la mitad de políticos que en España. La mitad en Alemania, que tiene 80 millones de habitantes. Aquí 400.000. En Alemania 200 y pico mil. Términos absolutos, Bernardo, que no te enteras. Matemáticas, términos relativos, no cobran, esos 400.000 no cobran. Porcentajes, términos absolutos. Los políticos cuestan 2.621 millones de euros. Hay que aprender matemáticas, que si no, no puedes dar clases de economía. En comparación al presupuesto de la administración, 480.000 millones de euros. Y en relación al PIB, 1,24 billones. No sea populista y cuando diga cifras, coja y tenga como mínimo un respaldo importante. Y esos 2.621 millones, ya que han salido en su digital, muy probablemente estén exagerados. Pues imagínese lo que realmente nos cuesta. El doble de políticos que Alemania. Hay que hacer recuentas y ir a clase de matemáticas, Bernardos. ¿Usted que nos cuestan solo a clase de 2.621 matemáticas. millones? Clase de matemáticas. Tengo que avanzar y tengo que escuchar a Juan Ramón Rayo. Voy a pedirle también su conclusión. Breve, por favor. Adelante, Juan Ramón.
Sí, bueno, por volver al comienzo, ¿no? Hemos dicho que se subirán impuestos y se subirían impuestos porque este gobierno es alérgico a recortar el gasto público y no lo quiere recortar en toda la magnitud que es necesario recortarlo. Pero seguimos con el mantra de pensar que la subida de impuestos no la terminarán pagando las clases medias. Incluso después de haber puesto las cifras sobre la mesa, algunos habéis comentado que tenemos que cerrar la brecha con Europa y que esa brecha se puede cerrar con justicia social y con justicia fiscal, por ejemplo, subiendo impuestos a las grandes empresas. La recaudación por impuestos sobre sociedades en Europa es del 2,7% del PIB. En España es del 2,3% del PIB. Hay 4 décimas de diferencia de recaudación entre la recaudación por impuestos de sociedades en Europa y en España. Habéis dicho correctamente que la presión fiscal en España es de 5 o 6 puntos de diferencia con respecto a Europa. Si por sociedades solo hay una brecha de 4 décimas, evidentemente eso no explica la parte mollar de los 5 o 6 puntos de diferencia que hay con respecto a Europa. La parte mollar la explican los impuestos que pagan las clases medias, es decir, el IVA y el IRPF. Y por tanto, todos aquellos que siguen repitiendo que nos tenemos que equiparar fiscalmente con Europa, lo que están diciendo es que hay que saquear fiscalmente a las clases medias tanto como se las saquea en Europa, con una diferencia. En Europa los salarios son mucho más altos que en España porque su productividad es mucho más elevada. Por tanto, para que con salarios más bajos que en Europa recaudemos proporcionalmente tanto en España como en Europa, necesitaríamos tipos impositivos mucho más altos que en Europa. Por tanto, muchísimo más sablazo fiscal que en nuestros vecinos. Ese no es el país que quiero. No quiero un país con un estado elefantiásico, con un gasto público disparado y con unos impuestos confiscatorios. Querría un estado austero, un estado con gasto público bajo y que dejara espacio a la sociedad para crecer y generar riqueza. No tengo Sin embargo, tiempo. vamos encaminados a un estado mastodóntico con muchísimos más impuestos, especialmente para... Me gusta dejar los debates en alto, pero es que no tengo tiempo. Os doy las gracias a los dos, Gonzalo Bernardo, Juan Ramón Rayo. Gracias de verdad. La semana que viene continuaremos. Me duele de verdad interrumpiros. La próxima semana retomamos con esta alegría, que me ha gustado mucho. Habéis estado fantásticos como siempre. Os doy las gracias a los dos. Nos vemos.